Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro espacio abierto al aprendizaje de la semana número 3. Sí, me pueden escribir en el chat si me escuchan para que podamos iniciar y no tengamos ningún contratiempo. Muy bien, tenemos a Itzen, a Carla, a Vania, a María Isabel Duarte, creo que es José, si mi memoria no me falla. Sí, mira, estoy bien. Ok, vamos a ver. Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Pues estamos iniciando nuestra semana número 3 de nuestro módulo 5. Es una semana muy interesante porque vamos a empezar a trabajar con un protocolo de investigación y aquí vamos a ver obviamente la importancia de la argumentación, pero antes de eso nos vamos a nuestro manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP en formato APA. Entonces vamos a continuar con la revisión que hemos estado realizando desde la semana número 1. Vamos con el punto 3.4 de la sección de referencias. Acuérdense que el manual de citas y referencias lo tienen ustedes en el foro de novedades en la semana número 1 para que ahí lo puedan descargar. Recuerden que es un manual que les va a servir para toda su formación académica, para todos los módulos, no solamente para este, sino para todos los módulos. Entonces, ténganlo a la mano, si quieren, guárdenlo en su computadora, descárguenlo, imprímanlo, lo que ustedes quieran, pero el chiste, hola José, el chiste es, estarlo repasando. Acuérdense que ya empezamos a ver cómo citar, la importancia de las citas, la paráfrasis, y ahorita vamos con qué es la sección de referencias. Entonces vamos a repasar estos puntos y ahorita vamos a iniciar con nuestros temas de la semana número 3. ¿Qué es la sección de referencias? Como se mencionó anteriormente, en la sección de referencias se colocan las fuentes citadas de manera directa o indirecta en el cuerpo de cualquier texto. Para tus textos académicos utiliza sección de referencias y no la de bibliografía, ¿sí? Entonces, igual van a poder ver señalado eso al final, ¿no? 3.4.1. Orden y formato de la sección de referencias. La sección de referencias empieza en una nueva página después del final del texto, o sea, lo que va al final. Luego ha sucedido que en medio de los trabajos, como que quieran poner toda la referencia, y acuérdense que lo encontramos siempre al final, ya es lo último que nosotros vamos a colocar. El título de la sección debe de decir referencias con letras en negrita y colocarse de manera centrada, con la finalidad de que destaquemos que ese apartado es especial para las referencias. Las referencias se ordenan alfabéticamente según el nombre de la autoría. En los casos que no cuentes con el nombre u otro elemento, toma en cuenta la tabla 4 para ordenar la referencia en el lugar correspondiente. Para distinguir una obra... Ay, voy para arriba, para arriba, para arriba. Para distinguir una obra de otra cuando tengas más de una referencia con una misma autoría y año, debes asignar una letra del abecedario después de cada año, considerando el orden alfabético del título de las fuentes. Por ejemplo, aquí vemos que el orden alfabético está, más bien, la letra está entre paréntesis del año y colocamos una letra. Empezamos por la A y en la siguiente referencia, que es la misma autora, pues después del año se colocó una B, ¿no? Para poder encontrar la diferencia, y esto que sigue, la que le pusimos A, es la que va a ir primero, ¿no? Si tienes referencias de una misma autoría, pero de diferentes fechas, debes colocar primero la referencia más antigua o la menos precisa. Esto quiere decir, si una obra no indica la fecha, debe aparecer primero la que tenga la abreviatura sin fecha. Por ejemplo, Prepa en línea CEP y entre paréntesis SF, que viene siendo sin fecha, es la que vamos a colocar primero. Después, ya tenemos el año, entonces es más antigua la 2021 que 2022, es la que colocamos primero, ¿no? Prepa en línea CEP, entre paréntesis 2021, módulo 9, etc.
La siguiente es 2022, pero ya tenemos ahí lo que es una separación de letras, ¿no? En caso de que tengas diferentes referencias de una misma autoría, pero que no tengan fecha, ordénalas alfabéticamente de acuerdo con el título de la siguiente manera. Y aquí ponemos prepa línea sepia entre paréntesis sin fecha y estamos colocando la letra A, o sea, el orden alfabético y la que sigue la letra B. Las referencias deben llevar sangría francesa y estar alineadas de manera justificada. Asimismo, debes colocarles un interlineado sencillo y agregar un espacio entre una y otra. El tamaño de letra de la sección de referencias debe ser el mismo que el resto del documento, así como tenemos en este ejemplo de referencias, ¿no? Están ordenadas alfabéticamente, el título, bueno, en este caso, digo, es negritas y tenemos otro color para destacar los ejemplos que estamos nosotros dando, ¿no? Está el interlineado, está el espacio entre una y otra referencia para que veamos que así lo podemos entregar, ¿no? Toma en cuenta, si retomas información de alguna fuente, pero no le das el tratamiento alguno tipo cita, aunque al final realices una sección de referencias, cabe la posibilidad de que estés cometiendo algún tipo de plagio. Quiere decir, si yo, por ejemplo, aquí pongo José Luis López Aguilar, el fenómeno de los edutubers, el estudio de las habilidades comunicativas de los youtubers educativos más populares. Y entonces en el documento, en ningún momento coloqué alguna cita en relación a esa referencia. Entonces esto quiere decir que posiblemente yo copié tal cual y pegué la información, entonces por eso hace mención de que podemos caer en un tipo de plagio. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejarlo. Vamos a cerrar el manual de citas y referencias. Acuérdense que es importantísimo que ustedes lo puedan descargar, tener a la mano para que lo puedan revisar. Muy bien, nos vamos con la presentación. Acuérdense que esta sesión se queda grabada ahorita terminando, la subo a YouTube y les comparto la liga en la pizarra de sesiones. Muy bien, pues vamos con la semana número 3. Acuérdense que los días miércoles nosotros repasamos lo que son algunos temas de esta semana importantes que necesitamos para la realización de nuestras actividades integradoras o bien de nuestro proyecto integrador según corresponda en la semana. Entonces, en esta semana número 3, vamos a ver la unidad número 3, argumentos y el proceso de investigación. ¿Cuál es el propósito de esta unidad? Elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con la actitud crítica a propuestas de solución. Igual, es importante y vemos la necesidad de plasmar lo que es un argumento dentro de una investigación. Lo que vamos a hacer dentro de la actividad integradora de esta semana es empezar a trabajar con un proceso de investigación que no es en sí todavía una investigación en forma, sino estamos dando como que los primeros pasos o el cimiento de esta investigación, pero sí es importante que contestemos cada uno de los puntos. Entonces, trabajaremos con el tema de investigación, pero antes de eso, me gustaría que viéramos esta infografía que tenemos aquí en la pantalla, que nos hace referencia, sobre todo porque estamos hablando que vamos a trabajar con un protocolo de investigación. Y siempre en protocolo de investigación, pues lo relacionamos mucho con la ciencia. Y a veces nosotros tenemos una idea errónea o a lo mejor nos formamos un concepto sobre muchos temas relacionados con la ciencia. Entonces vamos a ver, me gustó esta infografía porque nos presenta nuestra relación como mexicanos con el tema de la ciencia. Así que vamos a verlo. En México hay 2 científicos por cada 10,000 habitantes. O sea, nos damos cuenta que muy pocos se dedican a este tema, ¿no? El 99% de la gente no se dedica a la ciencia y vive aparentemente alejado de ella. Aunque sabemos que no nos dedicamos a ella, pero debemos de reconocer que muchas cosas de nuestra vida cotidiana
si no es que la mayoría de ellas están relacionadas con este tema. Entonces dice, México prefiere la magia a la ciencia. Vamos a ver la infografía. De acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México, realizada por el CONACYT y el INEGI, la mayoría de la población desconfía y hasta teme de los científicos. Cree además que los ovnis son vehículos de otras civilizaciones espaciales. Me acuerdo mucho y va muy relacionado con esos porcentajes. Cuando empezó todo esto de la pandemia, una revista que empezó a sacar datos importantes sobre diferentes pandemias que han de alguna manera afectado al ser humano con el paso de la historia. Y entonces hubo una, que no me acuerdo qué enfermedad fue, pero en ese momento que fue esa pandemia estaba muy de moda el libro de Frankenstein de Mary Shelley, que ustedes vieron en el módulo número 4. Y bueno, entonces la gente se empezaba a enfermar y no quería ir al doctor porque decían que les iba a pasar lo mismo que a Frankenstein, que les iban a cortar partes de su cuerpo, que los iban a matar para formar a un Frankenstein. Entonces, a veces nuestra imaginación nos gana muchísimo a nuestra realidad, ¿no? Vamos a ver qué porcentajes tenemos. 57.5% piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. 30% piensan que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones. 77.6% dice que en México debería haber más personas trabajando en áreas de investigación. 83.6% de los mexicanos confiamos demasiado en la fe y poco en la ciencia. Cerca del 50% aseguró que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada. Y 83.6% de los consultados está en contra de la clonación de animales. Muy bien, son los porcentajes que manifiestan obviamente nuestra relación que tenemos con la ciencia, pero yo creo que una ciencia bien fundamentada y haciendo un proceso muy bien definido y cumpliendo con todos los puntos, podemos realmente tener muy buenos beneficios con todo lo que se obtenga de la ciencia. Pues bien, vamos a empezar. Me gustó la frase de Carl Sagan. Carl Sagan fue un investigador que inició esta serie de Cosmos, no sé si la han visto en algún momento, pero fue el primero. El que está ahorita es otra persona, pero el primero fue un investigador y luego se fue a trabajar con la NASA y empezó a crear todo esto y se le ocurrió la idea de hacer un programa donde se hablara del espacio, lo que había más allá. Y entonces él empezó a crear todo eso. Entonces me gusta esta frase porque va muy relacionada con una investigación. En algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido. Y yo creo que esto es lo maravilloso de la investigación, ¿no? Que empezamos como si escarbáramos en la arena para encontrar un tesoro. Así pasa con la parte de la investigación. Que no debemos de perder de vista que siempre necesitamos la argumentación. La argumentación viene siendo así como que el fruto de todo lo que hicimos con anterioridad. Como si plantáramos la semillita y ya después salía el árbol con todos sus frutos, así podría ser nuestra argumentación, si lo podemos ver de esa manera. Antes de investigar, me gustaría compartirles este pequeño texto que está tomado de la revista Como Ves. Si ustedes se acuerdan, en la semana número 1, cuando vieron el tema la lectura en la época de Internet, en la era de Internet, lo tomaron de la revista Como Ves. Entonces, me gustaría retomar solamente un párrafo donde vemos cómo nos comparten los conocimientos de otra fuente de consulta, qué es lo que hacen. Yo, como les he dicho, bueno, retomen esta revista, pueden descargar muchos artículos, son muy novedosos, muy fáciles de leer. Y nos sirven también para ver cómo otros autores nos comparten y nos mencionan otra investigación obviamente, de alguien más, sin necesidad de que caigamos en el plagio. Así que voy a retomar los dos párrafos del medio para que lo podamos... No, los dos últimos los que vamos a retomar. Dice, el título es, parece que viste un fantasma. En numerosas obras literarias hace referencia a los signos clínicos del miedo. En El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, y vean que hasta está en cursivas,
El autor describe la reacción del protagonista. Edmundo Dantes, al poner en práctica su plan para escapar del castillo de If, el plan consistía en fingirse muerto, tras lo cual arrojarían al mar en un saco cerrado y tenían que liberarse y nadar 8 kilómetros hasta la costa. Dumas describe los signos del miedo de la siguiente manera. Con una mano apoyada en el pecho trataba de ahogar los latidos de su corazón, mientras enjugaba con la otra el sudor de su frente que corría por sus mejillas. De vez en cuando todo su cuerpo se estremecía con un temblor convulsivo, oprimiéndosele el corazón como si estuviese sometido a la presión de un entorno. Narrativas como esta comunican de manera efectiva un estado de terror, porque es más fácil que el lector empatice con la reacción fisiológica extrema del personaje que si el autor simplemente dijera que Edmund no tenía mucho miedo. Eso nos damos cuenta cómo en un párrafo nos está compartiendo una situación que pasa en otra historia, que esto va relacionado con de parece que viste un fantasma, ¿no? Vamos a ver con el último párrafo ese mismo ejemplo. Las películas de terror también explotan este tipo de elementos descriptivos para comunicar la sensación de miedo del personaje, incorporando sonidos asociados con las respuestas fisiológicas, como un corazón latiendo rápidamente o la respiración alterada de las víctimas. Este recurso lo usó por primera vez a Edgar Allan Poe en su relato El corazón delator, en el que un asesino cree escuchar los latidos del corazón del cadáver que escondió bajo la duela y enloquece de pensar que todos pueden oírlo y que el ruido lo va a delatar. Entonces, si nos damos cuenta, nos está compartiendo párrafos, sucesos de otras historias que terminan de enriquecer lo que quiere decir en relación lo que es al miedo. Entonces, leamos este tipo de textos que nos van a ayudar también a nosotros para poder redactar, cumpliendo obviamente con las normas respectivas. Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar con nuestro proceso de investigación. Lo que yo voy a enseñarles aquí, voy a explicar, viene en una de las actividades integradoras, que es la número 6. La número 6. Entonces, cuando lleguemos a esa actividad que voy a volver a explicar, volveremos a retomar estos puntos, pero en este momento es donde vamos a profundizar. Primero, lo que tenemos que hacer es nuestro tema de investigación. Tenemos que definir y delimitar el tema que nosotros vamos a investigar. Esto quiere decir, ¿qué tema vamos a investigar? Ahora, ¿por qué es importante que yo delimite un tema de investigación? Si yo, por ejemplo, hablara de de las computadoras. Entonces yo necesito decir que hay computadoras de escritorio, que hay laptops, que hay computadoras pues más grandes para industrias. En fin, si yo no, sí, sí, Carla, no te preocupes. Si yo no delimito, obviamente mi tema, queda un abanico muy grande y entonces posiblemente yo quiera abarcar tanto que al momento de presentar alguna idea o hacer énfasis al punto importante, no lo estoy haciendo porque obviamente yo no delimito. Entonces, de 50 ideas, ninguna queda clara, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros delimitemos nuestro tema. Luego, mi problema de investigación. Primero, ¿qué es un problema de investigación? Recuerden que estamos haciendo un inicio de protocolo de investigación y son puntos que hay que resolver en una de las actividades integradoras. Tengo que definir mi problema de investigación. ¿Pero qué es mi problema de investigación? Es aquello que se desea investigar. ¿Cómo se plantea? El problema de investigación es la base de todo proceso científico, algo que necesita ser explicado. Para establecerlo y diseñar un proceso de investigación es necesario ser claro, concreto y delimitar el espacio donde se desarrolla. Recordemos, debe de ser claro, concreto y delimitar el espacio donde se desarrolla. Vamos a ver, lo podemos redactar en forma de pregunta como el ejemplo que tenemos abajo. Vamos a ver si cumple con la parte de ser claro, concreto y delimitar. ¿Cuáles son los factores? Este es el problema de investigación. ¿Cuáles son los factores que inciden
en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015. Tenemos un problema que queremos investigar. Es bastante claro lo que queremos, es bastante concreto y estamos delimitando semestre, carrera, universidad y años. Con esto sabemos, bueno, qué paso seguir con mi proceso de investigación, pero yo lo estoy delimitando. Entonces sí es importante que nosotros redactemos muy bien un problema de investigación porque va a dar pauta, obviamente, a todo lo demás. Ahora, tenemos que argumentar. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Qué postura tengo en relación al tema? Recordemos que debemos de hacerlo en un argumento. No olvidemos que el argumento está compuesto por premisas que nos llevan a conclusiones. Premisas son ideas completas que la suma de ellas me van a permitir construir una conclusión. Esto quiere decir que en la conclusión yo debo de incluir mis premisas, que debería de ser más de una, porque si yo lo mismo que pongo en la premisa lo pongo en la conclusión, pues realmente mi conclusión no está siendo completa. Entonces busquemos más de una premisa que me ayudan a redactar mi conclusión, que vendría siendo mi argumento. No olvidemos que en la semana 1 tienen ustedes un recurso que dice premisas y conclusiones. Entonces ahí pueden tener el ejemplo que vimos desde la semana número 1. Seguimos. Nos pide el marco teórico. Esto quiere decir la revisión en diversas disciplinas. ¿De dónde me voy a apoyar para obtener la información? Yo necesito acudir a otras fuentes. Recordemos que la semana número 3 ya hicimos una actividad donde decidimos qué enfoque le íbamos a dar al tema legalización de las drogas. Si voy a hablar de las leyes, ¿no? Que las regulan o que las rigen. Si voy a decir, de qué manera afecta la economía al país. Entonces yo necesito apoyarme de otras disciplinas, como viene siendo el derecho, la economía. Entonces, yo necesito decir dónde voy a obtener la información, para lo cual, y donde yo tenga que investigar, necesito acudir a fuentes confiables. Recordemos que en cualquier buscador nosotros podemos escribir lo que buscamos y nos pueden aparecer miles y miles y miles de páginas que nos van a dar información. Pero recordemos que no todas esas páginas son confiables, muchas son páginas que le llamamos editables. Esto quiere decir que cualquier persona puede llegar y poner lo que quiera en esas páginas. Y mucho cuidado con esto, porque no necesariamente tiene que ser una persona que tiene preparación y estudio y está capacitado para colocar algo. Por lo cual, es necesario que ustedes busquen información en los buscadores académicos. En la semana número 1 tienen ustedes una imagen donde dice los mejores buscadores académicos. Está Google Académico, está Redalyc, ya lo vimos desde la semana número 1. Acuérdense que los dos podemos buscar un tema y Redalyc, aparte de que una vez que ustedes hayan seleccionado una fuente, les enseña cómo se debe citar esa fuente en formato APA. Entonces, siempre busquemos información en fuentes confiables. Esto nos va a ahorrar incluso mucho tiempo porque todo lo que encontremos en los buscadores académicos es confiable, es veraz y no necesitamos pasar por un protocolo de saber si la fuente que estoy encontrando realmente lo que está ahí es lo correcto. Entonces, acudamos siempre a buscar información en los buscadores académicos. Tenemos que redactar nuestros objetivos. Pero primero, ¿qué son los objetivos? Es un fin que se desea llegar a una meta que se desea lograr. Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de actividades que integran un proyecto, empresa o entidad y deben ser medibles o cuantificables. Tenemos que realizar algunas acciones y dentro de mi objetivo yo tengo que redactar una acción que voy a hacer para cumplirlo. Veámoslo nosotros mismos. Cuando quiero decir, bueno, mi objetivo es bajar 3 kilos, bajar de peso.
tengo que ser más específico. Mi objetivo es que por medio de, de salir a correr todas las mañanas, yo bajé 3 kilos en 3 meses. Lo puedo hacer medible, lo puedo hacer cuantificable. Tengo que realizar una acción y no olvidemos siempre que los objetivos al inicio se van a redactar en un verbo en infinitivo. Tienen ustedes en el foro novedades una imagen donde viene de forma muy bien estructurada un objetivo. Este objetivo nos dice, bueno, primero iniciamos con esto, luego con esto, luego con esto, luego con esto, y cómo les va señalando cómo una parte del objetivo va relacionado con el otro, ese va relacionado con el otro y ese va relacionado con el otro. Vamos a hacer ese ejercicio de a viernes, pero ustedes pueden empezar a ver la imagen y ver cómo se puede redactar un objetivo. Redáctelo con esa estructura y van a ver que es muchísimo más fácil poder redactar así sus objetivos. Aquí tenemos unos objetivos generales, un objetivo general y objetivos específicos. Objetivo general, formular una política para la selección de personal calificado que responda a las necesidades de los gobiernos regionales y locales. Objetivos específicos. Estimar el volumen y la composición del personal calificado para una eficiente gestión. Diagnosticar los perfiles ocupacionales del personal. Determinar las áreas de formación en las que los trabajadores necesitan capacitación y determinar las necesidades de capacitación. Si nos damos cuenta, vamos a tomar la plumita. Si nos damos cuenta, nuestros objetivos inician en un verbo en infinitivo. Y así tienen que estar todos nuestros objetivos en un verbo en infinitivo. Muy bien. En este caso, nuestros objetivos específicos van a partir de mi objetivo general, que viene siendo mi objetivo principal. No lo perdamos de vista, no perdamos de vista este punto, porque nos sirve mucho, obviamente, para tener esta perspectiva. Les digo, revisen ese recurso que tienen, recurso de la semana 3, son 2 recursos que son los que vamos a ver, uno lo vamos a ver ahorita para una hipótesis, pero tienen ustedes ahí la estructura de un objetivo para que lo puedan revisar y así redactar sus objetivos. Vamos con la hipótesis. Pero primero, ¿qué es una hipótesis? Nos pide la actividad que tenemos que redactar una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición o conjetura respecto del modo de darse la realidad. Son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. Es una suposición, no es la investigación en sí. No tenemos que dar ahí respuesta. Vamos a redactarlo en una forma de suposición. Yo pienso que si pasa esto, va a suceder esto. Puede ser verdadero, puede ser falso. Después lo vamos a ver. Si tuviéramos que continuar con la investigación, lo que vamos a hacer nosotros es simplemente poner las bases. Entonces es una propuesta, no es la solución, ni es lo que yo ya investigué, ni es lo que encontré en 50 libros, porque una investigación es un proceso. Entonces es una suposición, una propuesta que nosotros vamos a colocar. Para que nos quede más claro, vamos a ver este video de tu hipótesis en 5 pasos, que poderla realizar en estos 5 pasos queda bastante claro. Entonces vamos a ver y escuchar este video, por favor. Es que yo creo que lo vamos a hacer. Paciencia, paciencia. Ahí.
Muy bien, son 5 sencillos pasos que vamos a hacer para poder redactar nuestra hipótesis, nuestra suposición. El paso número 1 es identifica el problema. Aquí tenemos un ejemplo. El pesista de la delegación de tu país se aparta de la rutina y comete errores en los enviones cuando compite, no cuando entrena. Es un problema que se tiene. Bueno, ya muy bien lo identificamos de forma muy directa. Nuestro paso número 2 identifica como Y lo que sabes del problema, aunque sea lo más mínimo. Que el pesista se aparte de la rutina, que comete errores cuando está en la competencia, no durante el entrenamiento. Eso es lo único que sabemos, no sabemos nada más. Vamos con el tercer paso. Ay, identifica como X lo que no sabes del problema. Las causas por las cuales ocurre Y, pues, ocurre lo que sabemos. Es decir, que no sabemos qué le pasa al pesista durante la competencia, que se aparta de la rutina y que comete errores en los envíos. Muy bien, vamos con el siguiente paso. Escribe una suposición de por qué ocurre Y, porque está el problema. Supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. Es una suposición. Realmente no sabemos si es así. A lo mejor tenemos que hacer una entrevista, varias entrevistas, preguntarle, observar, no sé. Pero esta es una suposición. Punto número 4. Punto número 5. Redacta una proposición con este esquema. Si pasa esto, entonces va a suceder lo otro. Esto quiere decir, ahorita me regreso a este ejemplo. X son las causas e Y los efectos. Entonces la hipótesis va a tener esta estructura. Sí, y voy a colocar las causas, entonces van a pasar los efectos. Entonces vamos a ver cómo dice. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. ¿Se dan cuenta? Estamos siguiendo lo que es esa estructura. Sí, y colocamos las causas, entonces ponemos las consecuencias. Pero esto es una suposición, algo que puede ser cierto, que puede ser falso, que lo vamos a ver en un futuro, en fin. Entonces, esto únicamente es nuestra hipótesis. Esta es la hipótesis. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Esta es la hipótesis. No hay más, no necesitamos más. Esto es lo único que tenemos. Muy bien. Bueno, revisen por favor este video para que ustedes puedan elaborar su hipótesis. Es uno de los recursos que está en el foro novedades de la semana 3. Aquí tenemos otro ejemplo. Si la empresa Mielita SADCB implementara un plan de publicidad en el centro urbano de Santa Ana, enfocado a promocionar los productos y servicios que ofrece, entonces las ventas en ambas categorías se incrementarían. Si pasa esto, entonces va a suceder esto. Si hacemos esto, esto es lo que va a pasar. Entonces, sí, entonces, causas, consecuencias. Tan sencillo. No tenemos que desarrollar nada, no tengo que poner yo creo, es que yo me encontré, es que así lo vamos a redactar, tan sencillo y sin complicarnos de ninguna otra manera. Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí, vamos a explicar nuestras dos actividades integradoras y ya me dicen si tienen por ahí alguna duda. Iniciamos con la actividad integradora número 5, reconocer investigaciones. Para lo cual ustedes van a tener que descargar un archivo donde viene una tabla como estas, que son 3 textos, pero yo nada más puse el primero para poder explicar qué es lo que tenemos que hacer. Lo único que van a encontrar en la tabla es el tema del lado izquierdo y del lado derecho la fuente donde viene abajo en color azul, donde ustedes van a poder descargar ese texto, leerlo para poder contestar la tabla. Una vez que ustedes lo hayan leído, tienen que contestar cada una de las columnas que están en blanco. Por lo tanto, van a contestar de izquierda a derecha
Ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. Van a ponerlas ahí. Siguiente. ¿Cuál es el problema abordado? O sea, ¿de qué trata el problema que nos está presentando el texto? Lo pueden poner obviamente con sus palabras. Siguiente, argumentos principales de la investigación. ¿Qué argumentos nos está presentando el autor? Acuérdense, no tenemos que aquí pegar todo el documento, sino tenemos que poner únicamente los argumentos. Siguiente, relevancia de la investigación en tu entorno. ¿Por qué es importante? ¿Por qué surgió ese tema? Entonces, ¿cuál es el impacto que va a tener en mi entorno? Eso lo vamos a colocar. Eso mismo que hicimos con este texto, lo vamos a responder con todos los textos. Y así tenemos nuestra actividad integradora número 5, reconocer investigaciones. ¿Alguna duda sobre esta actividad 5? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. Esta es un poquito más larga. Esta nos va a manifestar nuestro inicio, nuestro protocolo de investigación. Por eso se llama actividad integradora 6, iniciar una investigación. Entonces vamos a ver qué nos pide. Es lo mismo que explicamos hace un momento, así que lo vamos a repasar. ¿Qué vamos a hacer? Número 1, selecciona un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legalización de las drogas, de manera que podrás reutilizar la información que hallaste en las actividades de la semana 2, pero si lo prefieres, puedes hacerlo sobre otro tema. O sea, el tema de la legalización de las drogas es algo que hemos estado trabajando desde un inicio. Bien puede ser este tema o, si ustedes quieren, un nuevo tema. Número 2. Recordemos que en este punto número 1 vamos a definir el tema y, si podemos, delimitemos el tema. Número 2. Plantea tu problema de investigación respecto al problema que elegiste. Acuérdense que ya vimos que un problema tiene que ser claro. Tiene que también delimitar, como lo vimos en el ejemplo, y lo podemos redactar en forma de pregunta. Punto número 3. Justifica en al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. Aquí vamos a dar una justificación de por qué es importante esta investigación. Punto número 4. Argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Y acuérdense que hay que redactar esto en un argumento compuesto por premisas que me llevan a conclusiones, y mis conclusiones tienen que incluir estas premisas. Número 5. Indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en que se ha abordado el problema de investigación que elegiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. Acuérdense, si vamos a hablar del tema de legalización de las drogas y yo quiero saber todas las legislaciones que tienen que ver con este tema, entonces yo voy a poner, por ejemplo, derecho. Entonces yo pongo derecho y pongo por qué es importante esa disciplina y qué me va a aportar a mi investigación. Por lo menos en 4 líneas tengo que escribir esto. Y así lo voy a hacer en cada una de las disciplinas o áreas de conocimiento. Número 6. Formula 2 objetivos que buscas alcanzar con tu investigación. Acuérdense que ya vimos cómo redactar un objetivo. Iniciamos con un verbo, tiene que incluir acciones, tiene que ser medible. Revisen, por favor, el recurso que viene en el foro de novedades de la semana 3 y les ayuda muy bien a precisar y redactar unos objetivos. Número 7. Genera una hipótesis respecto al problema de investigación que planteaste. Acuérdense que ya vimos cómo redactar una hipótesis compuesta por causas que me llevan a consecuencias. Si pongo causas, entonces coloco consecuencias. Y es una suposición, puede ser verdadera o no. Simplemente yo supongo que esto va a pasar. Número 8. Coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados. Recuerden que van en formato APA, las debemos de colocar en orden alfabético. Colocar ahí, obviamente, nuestras referencias y siguiendo los puntos que vimos y que están en el manual de citas y referencias de Prepa Línea C. Y ya con esto tendríamos nuestra actividad integradora número 6, iniciar una investigación.
¿Alguna duda o pregunta de esta actividad 6? Tengo aquí una duda. Una duda. En el punto número 4, ¿hay que delimitar o poner premisa 1, 2, 3 y conclusión o es un párrafo con esa estructura? Es un párrafo. Ya no tenemos que hacer como las actividades que nos dice premisa 1, premisa 2. No. Simplemente en un párrafo vamos a poner el argumento. De nada. No sé si hay otra duda, pregunta. ¿No? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Recuerden que si tienen dudas, preguntas acerca sobre la actividad, estamos en muy buen tiempo, estamos a miércoles, de mañana es jueves, y todavía pueden destinar cualquier duda o pregunta que ustedes tengan para poder realizar muy bien su actividad. Muy bien, pues vamos a continuar. En esta semana, para que puedan ustedes visualizar la semana 4 de su módulo, es importante que contesten 2 encuestas. Opina sobre tu asesor virtual del módulo 5, una servidora, y opina sobre tu módulo 5. Les pedimos que sean lo más objetivos posibles. Nos ayuda a mejorar pues el contenido del módulo, las acciones que nosotros hacemos, porque obviamente como todos tenemos áreas de oportunidad. Y recuerden que es necesario hacerlo para que puedan visualizar la semana 4. Contesten cada una de las encuestas y al final si viene un espacio que dice enviar, pues del enviar. ¿Cómo podemos verificar que hayamos contestado las encuestas? Pues ya que las contestamos y decimos, pues ya lo envié, dejamos pasar un tiempo y después ingresemos a nuestro portafolio de evidencias, que recuerden que lo tenemos del lado derecho de la plataforma. Buscan ahí portafolio de evidencias y ya que lo encuentren, su portafolio de evidencias, lo abren y entonces tienen que buscar estas 2 encuestas de la semana número 3. Opina sobre tu asesor virtual, módulo 5, y opina sobre tu módulo 5. Y ahí mismo debe de venir la indicación o algún señalamiento de que ya lo contestan. Y para que no haya ningún contratiempo y ustedes puedan visualizar lo que viene en la semana número 4. No olvidemos, antes de irnos, no olvidemos que tenemos también nuestras actividades formativas, que aunque no generan una calificación que se refleja en el portafolio de evidencias, recuerden que en la semana número 4 el sistema va a generar un porcentaje porque el sistema registra que ustedes hayan contestado sus actividades formativas, que hayan participado en los módulos, que hayan revisado los recursos de principio a fin y genera ese pequeño porcentaje, que a veces ese porcentaje es necesario para poder aprobar el módulo. Entonces, independientemente de que nosotros persigamos ese porcentaje, recuerden que cada una de las actividades y recursos del módulo están hechos para que ustedes reciban las competencias de este módulo, que en este caso estamos trabajando de la argumentación. Entonces, no olvidemos y no echemos en saco roto cada uno de los recursos ni los menospreciemos porque están obviamente para algo. Muy bien. Y antes de que pasemos nuestra asistencia correspondiente, el día viernes vamos a tener 2 jueguitos que hacer porque ya no lo hicimos el viernes pasado de todo lo que explicamos. Y este viernes tenemos acumulado el juego de la semana 2 y el de la semana número 3. Les voy a compartir una frase de Albert Einstein que me gustó muchísimo, que acuérdense que es al que inventa el foco. Me gustó mucho esta que dice, ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. Acuérdense que tuvo, creo que son 99 intentos para poder sacar el foco hasta que lo sacó. Entonces, siempre esta parte de un nuevo conocimiento, algo nuevo, nos puede generar, pues, en algún momento, pues, algún cansancio o desilusión, pero, y como dice aquí, nos muestra que estamos equivocados, pero siempre la constancia nos harán llegar a este punto que dice, saber que tenemos razón. Muy bien, entonces vamos a pasar la asistencia, deme un minutito.
Vamos a ver. Tenemos a Blanca Estela Sánchez. Elena, Elena, Elena Murillo, supongo, ¿verdad? Ujú. Itzel Sumiko, si estoy mala y me dicen en el chat, que lo reviso. Carla Patricia Mo. Carla Patricia Mo. Vamos a ver, espérenme. Es María Isabel Ortiz, José Alejandro Duarte. Nayeli Guadalupe. Nayeli Guadalupe. Y terminamos con Vania Elizabeth. Vania Elizabeth. ¿Ok? Vamos a ver. Sí, nadie me faltó. Si me dicen que alguien me faltó, por favor, escríbamelo en el chat si alguien me faltó. Antes que vayamos cerrando nuestra sesión. Nadie me faltó. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, eso sería todo por el momento. Nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en línea CEP. Muchísimas gracias por su asistencia. Cualquier duda, pues recuerden que estamos para servirles. Esta sesión se va a subir a YouTube y en un momento más les voy a compartir la liga en la pizarra de sesiones y nos vemos el día viernes para practicar todo lo que hemos visto y para nuestros juegos respectivos que nos sirven también de repaso para estos temas. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche.